Hola mundo, bienvenidos una vez más a Líneas para Leer. Mi nombre es Lise Clor, soy una chica cristiana. Este canal es con el propósito de dedicarle tiempo a ustedes para hablar sobre lecturas, sobre arte y todo lo que tenga que ver con la fe en Dios. Sin más preámbulos, empecemos. Esta belleza es el libro más alto en estatura y más grueso que tengo de Francis River. Y en realidad estoy súper enamorada. Este libro ha trastornado mi vida. Próximamente estaremos hablando sobre este libro en colaboración de mi amiga Yesenia de México en su canal Fe y Letras de aquí de YouTube. Si aún no la siguen, vayan a subirla por favor para que no se pierdan nuestra colaboración que vamos a tener juntas. Y bueno, sin más preámbulos, empecemos a hablar sobre esta obra de arte. Y bueno, primero tenemos la historia de Tamar. Tamar era una chica que fue vendida en matrimonio a Judá para su hijo mayor. ¿Recuerdan la tribu de Judá? Pues bueno, en este entonces Judá andaba como medio que alejado porque se casó con una mujer que no era bajo el plan del Señor. Esta mujer era media perversa y Tamar fue dada en venta para que se case con el hijo mayor de Judá y pues este muchacho era perverso. Entonces, no quiero hacer spoiler, pero bueno, si ya se han leído la historia en la Biblia, lo interesante es que dentro de esta trama, Francis River hace un relato como que te hace sentir que estás viviendo eso, lo que vivió Tamar. Entonces es hermosa. Entonces, bueno, les hago un resumen en conformidad como está el libro, no como está tal en la Biblia. Porque al finalizar cada libro de estos, tanto como el de Tamar, encuentras un estudio bíblico y te habla sobre cómo fue la historia en la Biblia. Pero Francis River tiene una imaginación increíble que admiro mucho, por eso amo su pluma. Y bueno, el punto es que Tamar es dada en venta para que se case con el hijo mayor de Judá. Resulta que ese chico muere y luego le correspondía casarse con el segundo hijo de Judá porque aún no había quedado encinta. Resulta que el segundo hijo de Judá se casó con Tamar y también muere porque también era perverso. El Señor le quitó la vida. Y bueno, se muere su segundo esposo y ya no me le quedaba un hijo a Judá. Resulta que Judá tenía que darle el tercer hijo porque aún no tenía un nieto y necesitaba que su tierra siga creciendo, su descendencia. Y pues ya le quedaba un solo hijo, pero la esposa de Judá no quería que Tamar se case con su hijo porque decía que estaba maldita, que era una bruja, que mataba a sus hijos y muchas cosas, ¿no? Y entonces ella se oponía a que Judá le dé a su hijo en matrimonio. Para esto Judá se la saca suave, por decir. Entonces su suegro la envía de regreso a la casa de su padre. Entonces pasa el tiempo, ella empieza a trabajar para su padre porque pues su papá tenía ciertas represalias contra ella porque le decía que había sido desterrada desde la casa de su suegro, que porque no le habían dado el tercer hijo para que sea su esposo, y era muy maltratada. Pero para eso la tierra de su padre siempre creció y ella estaba en ferviente oración a pesar de que no fue criada en un vínculo donde conociera del Señor, pero sin embargo ella le llamaba mucho la atención de conocer al Dios de Judá. Y pues deben de leerse la historia para que sepan a profundidad cómo ella logra ser madre, porque es muy interesante. Porque en realidad, de lo que se conoce de la historia, pues la tribu de Judá creció muy pero muy grande. Y si ya no había cómo obtener descendientes, pues ahí se las dejo para que vayan y lo lean. ¿Cómo fue que ella logró, sin casarse, con el último hijo de Judá, poder reproducir la familia de Judá?
Y bueno, y vamos con el segundo libro, la segunda mujer mencionada en esta historia. Bueno, y esta segunda mujer o este segundo libro que encontramos en Linaje de Gracia es de Rahab. Rahab era una prostituta, la cual Dios usó en gran manera para que ésta pueda ayudar a sus siervos que estaban en el desierto y puedan derribar los muros de Jericó. Pues resulta que Rahab, a pesar de que creció en una ciudad pagana, pues Dios la usó. Y resulta que solamente ella tuvo una fe tan grande en el Señor porque escuchaba de que Dios usó a Moisés para que partiera el mar en dos y todos los milagros que se habían dado, y ella quería conocer al Dios de Moisés. Y cuando escuchó que posiblemente iban a ir unos espías, ella estuvo muy atenta y fue quien ayudó a estos hombres. En realidad yo siento que fue que Dios envió a esos hombres para que ella pueda ser salva y conozca de la gracia del Señor de más de cerca. Y es una historia muy interesante, muy hermosa. Y como ya les digo, a lo que se finaliza cada historia, pues Francis River nos deja un test, preguntas y citas bíblicas para que ustedes puedan y aprendan más de la historia. Y en realidad estoy muy fascinada de la historia de Rahab, porque siendo una prostituta, antes las prostitutas eran como menospreciadas de una manera más grande de lo que es ahora, porque ahora todavía se lo sigo haciendo, pero la gracia del Señor estuvo poderosa sobre la vida de Rahab. Y en realidad es uno de mis libros favoritos. Lloré con este. De los 5 libros, con este fue con el que más lloré y sonreí. Y bueno, vamos por el tercer libro. Pues déjenme decirles que el tercer libro está conformado por 2 mujeres, aunque se le hace más realce a una, que es sobre Ruth y Noemí, pero más se habla sobre Ruth. Ruth, asimismo, es crecida en una tierra pagana, de idolatría, una tierra que no es vista con gracia ante los ojos del Señor. Ruth era moabita y resulta que Noemí y su esposo fueron a vivir a esta tierra y dejaron su tierra propia con sus hijos crecieron y una de sus nueras fue Ruth. Mueren sus 2 hijos. Antes de esto muere su esposo, a sus nueras que se quedan en su tierra porque ella decide volver a la propia tierra de ella. Pero resulta que la otra nuera insistía en irse con ella. Noemí volvió a insistir a sus 2 nueras. Esta otra nuera se va, pero Ruth prevaleció y fue a vivir a la tierra de su suegra, bajo todo pronóstico, porque en la ruta del camino había una posibilidad que las puedan vender como esclavas. Se les terminó la comida. Fueron casi un mes y algo que viajaron. Y fue una trayectoria que yo dije, ay, Padre Santo, si yo a veces salgo a trotar y ya me canso. Y es a la cuadra de mi casa. Y estas mujeres caminaron tanto. Y el Señor era quien daba las fuerzas. No, el Señor hasta la actualidad sigue siendo Dios. Y Él es el que nos da las fuerzas. Y esta historia a mí realmente me encantó. Se las recomiendo. Porque resulta que Ruth era viuda también. Y Dios le dio la posibilidad de volver a tener hijos. Entonces también se los dejo como tarea para que lean la historia y sepan cómo así, siendo viuda, llegar a un pueblo donde todo el mundo la menospreciaba porque venía de un pueblo extranjero, de una tierra extranjera donde se practicaba la idolatría, cómo así pudo tener hijos. Entonces se los dejo de encomienda. Pues, y nuestro cuarto libro pues es de la bella, hermosa Betsabé. Así lo describe la Biblia, que era una mujer muy hermosa. Resulta que esta tenía esposo y un rey la vio bañándose desnuda en su azotea de su reino y la envió a llamar y la sedujo y tuvieron un hijo. Esta salió embarazada. Resulta que las mujeres que eran infieles eran apedreadas en ese entonces y pues este rey
no voy a decir quién es. Bueno, y resulta que este rey prefirió mandar a matar al esposo de Bexabe con tal de que la gente no se enterara de que él había cometido adulterio con la esposa de uno de sus capitanes del reino, con uno de sus miembros del ejército que luchaba espada a espada con él. Entonces también les recomiendo mucho leer este libro de Bexabe porque en realidad vemos de cómo Dios tocó sus vidas y algo que ellos quisieron tapar, sobre todo el rey, a que nadie se entere, salió al ojo público. Y cómo ellos pidieron perdón a Dios y Dios restauró sus vidas, aunque a pesar de todo lo cometido, hubo espada siempre en su tierra, porque eso se lo dijo el profeta al rey. Y bueno, y nuestro último libro se trata sobre una mujer llena de gracia, porque así lo dijo un ángel. Su nombre es María y en su vientre llevó a el Mesías. Y bueno, saben que esta narrativa es muy hermosa porque resulta que nos lleva a descubrir cosas que no habíamos imaginado antes sobre todos los sentimientos encontrados desde estas mujeres y podemos ver la perspectiva de María desde otro modo. O sea, ¿cómo así soy virgen? ¿Cómo me van a creer de que así por así? Pero sin embargo, no, su fe fue grande y, y Dios le dio el privilegio, el honor de ser la madre de su hijo. Y la historia es muy bonita, fue como una también de las que lloré, pues bueno, el momento de conocer la historia de Jesús y ya cuando me pongo como en el lugar de María, sentir de que mi hijo lo estaban matando, presenciar cosas y ver la incredulidad de la gente, de los mismos profetas de la ley que se hacían llamar de este modo y ellos mismos, para tapar sus fichurías, decidieron asesinarle. Sin embargo, a la actualidad, conociendo todas estas historias, a veces seguimos siendo algo inconsciente y no nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo que hizo esta gente de la época de Jesús. Disculparán en la bulla, pero ustedes saben que estoy viviendo en el campo y pues entonces por más que quiero que la gallina esté quedita, no está, es algo de su naturaleza, creo que ella les está diciendo, suscríbanse a Líneas para Leer, búsquenos en Instagram, en Telegram, en Facebook, porque así estamos, como Líneas para Leer. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Estén muy pendientes, por favor, porque vamos a estar con Fe y Letras en colaboración, justamente hablando de este libro. Es un libro que de 10 recomiendo 10 poderlo leer. En serio, léanlo, es hermoso. Por favor, ya les dije que al final de cada historia van a encontrar un estudio bíblico y nos va a ayudar de muchísimo. Traté de lo más pronto posible no poder hacerles spoiler, pero creo que les hice uno que otro spoiler por ahí. Estoy muy emocionada porque es una bendición muy grande esta belleza. Linaje de Gracia, creo que es un nombre perfecto. Bueno, no olviden suscribirse al canal, recomendarles a su papá, a su mamá, a su tía, hermano. Suscriban a toda la familia y pues nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga.